Dios te bendiga. Qué bueno que puedes estar con nosotros compartiendo hoy, ¿verdad? Siguiendo los estudios bíblicos, estamos hoy estudiando el libro de Jueces. Así que antes de comenzar con lo que tenemos para hoy, yo te pido que inclines tu rostro y que vayas conmigo en oración. Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por esta bendición y oportunidad de poder hoy estar aquí reunidos, sentados a la mesa, para poder alimentarnos de tu palabra, para poder aprender de tu palabra, para que tu palabra ministre a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada amigo que ha podido sacar de su tiempo para sentarse, aprender más de tu palabra, ya sea que esté con nosotros conectado o que más adelante pueda sentarse a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ministra nuestras vidas y enséñanos el propósito por el cual tú escribiste cada una de estas palabras, que las has dejado para que nosotros hoy aprendamos a no repetir ciertas historias y a aprender de cada una de ellas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien te dijera, vamos a entrar hoy al libro de Jueces. Hoy terminamos, aquellos que ya terminaron su lectura, hoy terminamos con Josué, mañana comenzamos Jueces. Así que aún estás a tiempo de unirte a nosotros. Nunca es tarde para comenzar a leer la palabra del Señor, para aprender de la palabra. Así que si te interesa estar con nosotros en el estudio de la palabra, donde tenemos preguntas, discusiones sobre lo aprendido, yo te invito a que tú nos escribas. Y sé que va a ser la edificación para tu vida. Así que vamos a la palabra del Señor. Quiero leer, voy a estar utilizando dos versiones hoy. La lectura principal que voy a estar leyendo se encuentra, la voy a utilizar en la Nueva Traducción Viviente. Es en Jueces capítulo 2, versículo 16 al 23. Jueces, capítulo 2, versículo 16 al 23. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Más adelante tengo unos pasajes bíblicos y eso los vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Y si uso la traducción viviente, pues te dejaré saber. Así que vamos a leer la porción de la palabra de hoy. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 23. Quiero que prestes atención a cada detalle que nos habla la palabra del Señor. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, leemos. Amén. Entonces, el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, yo ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Amén. Recordamos que la semana pasada yo les hablaba que cuando Jesús envió, Dios, ¿verdad?, envió a Josué a que comenzara la conquista, no la iba a conquistar completa, no conquistó toda la tierra. Y yo les dije que más adelante íbamos a ver el porqué. Y aquí en Jueces estamos viendo la razón por la cual Dios no permitió que se conquistara. Había prueba
Recuerda, Dios nos permite pasar por ciertas pruebas para ver cuánto nosotros confiamos, cuánto nosotros creemos en su palabra y en las promesas que Él nos ha dado. Así que, como te decía, recuerda que estamos en la división de la Biblia, los libros históricos, que comenzó en Josué y termina en Esther. Hay solo algunas lecciones que Jueces tiene para la iglesia. Tiene algunas. Y nosotros vamos a hablar de esas lecciones. Pero quiero darte un anticipo, un detalle. Si nunca has leído el libro, hoy es un buen día para comenzar. Más allá de los dramas que consigues en Netflix, no solo encontrarás las historias completas a lo mencionado aquí, también leerás de Sansón, el voto peligroso de Jafet, una concubina asesinada trágicamente y mucho más. Jueces revela el quebrantamiento de la humanidad separado del espíritu que intercede. Estas historias claramente muestran lo que la iglesia necesita. Así que si a veces estamos, quiero ver una serie, quiero ver una película, quiero ver drama, quiero ver algo diferente, lee Jueces. Lee Jueces y comienza a visualizar cada una de esas escenas para que tú veas cuánto drama y cuánto tú vas a encontrar y vas a ver en un solo libro. Así que desafortunadamente, después que los israelitas ocuparon la tierra prometida en repetidas ocasiones, mostraron la infidelidad a Dios, cayeron en pecado y en la idolatría. Al no tener un gobierno central fuerte, eran acosados por enemigos que querían exterminarlos. Y en algunos momentos las tribus eran débiles. Se debilitaban, ¿verdad?, por las guerras civiles entre ellas mismas. Fue gracias a la misericordia de Dios y su constante intervención que el pueblo sobrevivió. Y a esta era a menudo se le conoce el periodo de los jueces. En el libro de León dice, el escenario humano en Jueces es deprimente. Israel abandonó a Dios por los dioses paganos. Como consecuencia de esto, Dios permite que los israelitas sufran a mano de los canaanitas. Israel clama a Dios por ayuda. Dios les manda un mensajero. Todo está bien hasta que muere. Entonces, el viejo patrón de infidelidad se reafirma. En ninguna parte de las escrituras se representa la inclinación natural del hombre para pecar de una manera tan gráfica. Una inclinación que se manifiesta incluso en aquellos que conocen a Dios. La sorpresa es el amor y la preocupación de Dios de cara a estas situaciones. Recuerda, si te interesa leer más, el manual bíblico de León lo saqué de la página 219 del libro. Así que, ¿qué sucede después de la muerte de Josué, el líder? Ahí fue que lo dejamos. Y pasó lo que podemos ver en el versículo 11 de este capítulo 2. Yo quiero que vayas conmigo. Lo voy a leer de la Reina Valera. Capítulo 2. Versículo 11 al 13. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Así que Astarot. Aquí vemos cómo fue que comienza en este capítulo, y por eso el capítulo base que estuve leyendo y lo leí en esta versión, me gustó mucho sus palabras. Así que aquí estamos viendo cómo comienza
Y comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y yo quiero que tú te comiences a visualizar, y quizás me dices, ay, pero es que es muy fuerte. Pero yo quiero que tú te comiences a visualizar en cuando habla hijos de Israel, pongas tu nombre. Y tú mires si tú has llegado a ese extremo de ofender, de faltarle a Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Yo quiero que Dios hoy hable a tu vida. Sé que esta semana es la semana mayor y muchas veces hacemos cultos especiales y hacemos predicaciones basadas todo en esta entrada triunfal y lo que sucede en el camino y la muerte, resurrección y todo esto. Pero ¿de qué nos vale nosotros conocer esa historia si no vemos la consecuencia de hacer lo contrario? ¿Sí? Dios es un Dios de amor, Dios fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, pero dentro de todo eso hay una consecuencia cuando yo no cumplo, cuando yo no obedezco, cuando yo no hago lo que Él me pida a mí hacer. Así que comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esta afirmación la vamos a encontrar en varios versículos, varios capítulos a través del libro de Jueces. Usted lo puede encontrar, si no me equivoco, en el capítulo 3, en el capítulo 7, como para el capítulo 11, por ahí. Así que hay varios capítulos que nos van a estar hablando de que el pueblo de Israel volvía y fallaba, no hacía... hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Así que Israel se apartaría del Señor con frecuencia. Solo la gracia y el liderazgo de unos pocos hombres y mujeres de Dios salvarían a la nación de la corrupción total por misericordia. Porque como tal, no, yo no lo leí. Si usted me lo encuentra, por favor, hágamelo llegar. Pero la Biblia no nos dice si había específicamente una de las tribus o alguno de ellos que clamaba constantemente delante del Señor. Pero yo, Azalia, no es que, vuelvo y le digo, si aparece ahí quien, dígamelo. Pero yo creo que en todo este proceso del pueblo de Israel, cada vez que ellos fallaban, y lo podemos ver como ejemplo cuando fueron los 12 espías, pudiéramos tomar ese como ejemplo, porque yo entiendo que ese es el mejor ejemplo para yo fundamentar mi pensar. Cuando se envían a los 12 espías, 2 de ellos decían que Dios era más grande que el problema. 10 decían, no, ellos son gigantes, es muy difícil, la muralla es alta, es difícil de alcanzar, y ponían los peros, y el problema era más grande que el Señor, pero 2 de ellos confiaban en que Dios era más grande que el problema que ellos pudieran enfrentar, que gigantes que hubiesen al otro lado. Así que de esa misma manera a mí me hace pensar que a pesar del pueblo, cómo fallaba, cómo ofendía al Señor, había un remanente que permanecía fiel a Dios. Había un remanente que se inclinaba y oraba y pedía a Dios misericordia. Así que de esa misma manera nosotros podemos ver, estamos rodeados de un mundo que le falla al Señor. Y triste quizás decirlo, pero aún en nuestras iglesias vemos... Usted se puede dar cuenta, un servicio poderoso, un servicio hermoso, donde tú puedes sentir la presencia del Señor, donde tú puedes sentir que Dios se está moviendo, que Dios está hablando. Y tú puedes ver algunas personas que es como que aquí no sucede nada. Yo estoy en un parque, yo estoy viendo un espectáculo. Y quizás el que está al frente quisiera, como decimos, metérsele por dentro a esa persona, a ver si hay algo, moverle su interior, hablar, a ver si algo sucede. Porque no podemos entender, pero por ese remanente la presencia del Señor no se va a dejar de sentir. Porque hay alguien que ha estado pidiendo, porque hay alguien que ha estado orando y buscando. Así que yo me imagino que en medio de esta situación de ver el pueblo de Israel cómo pecaba, había algún remanente en alguna esquina suplicando a Dios misericordia, pidiendo a Dios que tuviese misericordia de cada uno de ellos, que recordara las promesas que les había dado, que recordara la palabra que le había dado de bendecirlos a cada uno de ellos. Así que a pesar de que ellos hacían, bien lo dice, que su gracia y el liderazgo de unos pocos hombres y mujeres de Dios salvarían a la nación de esa corrupción total.
Ya en el versículo 13, este es bien parecido al capítulo 3, versículo 7, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. Igual en la Reina Valera, habla de la misma manera que te lo puedo leer, es prácticamente lo mismo. Hicieron pues los israelitas, los hijos de Israel, lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Como te mencionaba ahorita, esta expresión de hicieron lo malo ante los ojos de Dios lo repite porque volvían atrás, se olvidaban de las enseñanzas que habían aprendido de sus antepasados, de sus padres, que salieron de Egipto, y lo que habían aprendido durante ese camino, mientras estaban en el desierto. Ellos olvidaron todo lo aprendido y volvían atrás. Así que viendo un poquito lo que nos está diciendo de estos versículos 11 al 13, de estos dioses a los cuales ellos se volvieron, ellos se olvidaron del Dios al que servían. Baal era el dios cananeo de las tormentas y la lluvia, mientras Astarot o Acera, que era otra de las diosas, era diosa del amor, la fertilidad. Se los adoraba con diversas manifestaciones locales y se creía que estos dioses eran clave para la prosperidad agrícola de la tierra. Así que esa rebelión que el pueblo tuvo contra Dios tuvo como consecuencia la ocupación y el saqueo por parte de sus enemigos. Solo cuando clamaron a Dios para que ayudara, Él envió jueces para que los libraran. Pero el cambio de actitud fue poco entusiasta y efímero, ya que pronto se volvieron a la idolatría y a la maldad. Y usted puede verlo en los versículos que estuve leyendo del 16 al 23. Ellos se habían vuelto contra Dios, Dios les envió, pero ellos volvían a pecar. No importaba cuántas veces el Señor pudiera levantar los jueces, ellos volvían a fallarle al Señor, ellos volvían hacia atrás, ellos volvían a tornar su mirada. Para mí ellos volvían a Egipto. Ellos cambiaban su mirada para Egipto de nuevo. Yo voy camino a Canaán, yo estoy llegando a mi promesa, pero es que quizás, como decimos, no cortamos el cordón umbilical. Nos quedamos attached, nos quedamos unidos a Egipto. Seguimos con ese cordón ahí alándonos y regresando a Egipto, cuando nuestra mirada debe estar puesta hacia adelante a lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Así que cuando Israel estuvo sometida a la dominación y servidumbre extranjera y clamó a Dios para que los librara, Él escogió individuos que por medio de su ayuda desarrollaran grandes habilidades de liderazgo. Dios escogió. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho, porque ahí bien claro lo dice, que Él escogió individuos. No fue porque el pueblo quiso. Ok, ustedes fallaron, ustedes están arrepentidos, ustedes quieren volver a mis caminos, pero yo voy a escogerles personas para que los vuelvan a encaminar, para que peleen por ustedes, para que los vuelvan a guiar, para que los pongan en el camino y los enderecen otra vez. Él los escoge. Y más aún, desarrolla grandes habilidades de liderazgo. Y mientras leía, me recordaba las palabras que hablaba Francesca el domingo en la predicación, los recursos. Dios utiliza los recursos que yo tenga para Él poder multiplicar y bendecir su obra. Así que quizás yo tengo unas habilidades que yo puedo poner como recurso para el Señor, para que así pueda utilizarse en la obra, tanto en la iglesia, en cualquier momento. Hay a veces que decimos, no, pero es que yo no tengo mucho. Exacto, no tienes mucho, pero no es que no tienes nada. Es que con lo poquito que quizás tú crees que tú tengas,
tú ponlo en las manos del Señor y Él lo va a multiplicar y Él va a bendecir. Ella ponía el ejemplo de las ofrendas. Quizá yo puedo decir, yo no tengo mucho, y recordaba que siempre tengo $1 para las nenas para que echen ofrenda. Y siempre lo hemos practicado con las niñas, como, bueno, nuestros padres lo practicaban con nosotros. Y el domingo yo voy a la cartera, siempre cuento con menudo, por si no tengo un billetito, pues le doy menudo que tenga. Cuando abro mi cartera no tenía nada, tenía un dólar en la cartera, y yo las miro a las dos y ella me dice, mamá, nuestros dineros se quedaron. Y yo le doy a la chiquita, a Rosalia, le doy $1, y luego yo digo, Henry, no tengo nada más. Y Henry me dice, yo tengo $5 encima. Y yo lo miré y yo, ok. Otras veces, pues Rosalía quizás se pudiera enojar porque uno iba a tener 5 y otra iba a tener 1. Y yo le dije, Pepe, te daré los 5 pesitos a Analia que los eche de ofrenda. Y ella fue y se los dio. Y ellas muy contentas, ni habían dicho que era hora de echar la ofrenda. Ellas se levantaron y fueron y depositaron su ofrenda en el basket. Y yo, cuando Francesca predicaba, yo decía, Señor, gracias, porque quizás yo pensé que no tenía mucho, pero hasta ahora tú has bendecido. Quizás en lo poco o en lo mucho, tú has bendecido. No tengo muchos recursos económicamente, pues ahora mismo no trabajo, estoy en mi casa, pero Dios ha puesto habilidades en mis manos que quizás yo pensé que no tenía, pero las puse, esos recursos los puse en las manos del Señor, y Dios ha bendecido mi casa. Y aunque fuese $1 o fuesen $5, yo los deposité confiando en que en el Señor iba a prosperar. Ella lo mencionaba, yo pongo la ofrenda, de prosperar y sobreabundar le toca al Señor. Así que Dios escogió a estos hombres y estas mujeres, desarrollaba sus habilidades para que pudieran liderar al pueblo del Señor. Mientras que los líderes estuvieron con vida, el pueblo prosperaba, pero cuando ellos morían, ellos regresaban a la maldad, regresaban a la apostasía, renunciaban a todo lo que habían creído, llegaban a ese extremo. ¿Por qué? Yo no tengo que tener solamente un líder, yo tengo que confiar y creer en el Señor. Si este tiempo que estuvimos con el COVID, que nuestros templos fueron cerrados, si yo, pues por no poder ver a mis pastores, ver a mis líderes, yo voy a tornar mi mirada, quiere decir que yo tenía puesta mi mirada en el líder, yo no tenía puesta mi mirada en el Señor. Porque yo tengo que tener mi mente, mi cuerpo, mi espíritu fijado al Señor. Si llegara el día en que ni siquiera podamos, porque gracias al Señor por las redes, nos podíamos mantener en comunicación a través de las redes, a través de los Zoom, a través de aplicaciones, nos podíamos mantener en comunicación con mi iglesia, pero si llegara el momento que ni las comunicaciones pudiéramos mantener con nuestros líderes, con nuestros pastores, vamos a hacer como el pueblo de Israel y vamos a tornar nuestra mirada atrás, vamos a volver a Egipto, vamos a volver a rechazar lo que hasta ahora hemos predicado, lo que hemos hablado, y voy a volver a Egipto, a la esclavitud, y me voy a tornar a lo que yo pueda ver a mi lado, la apostasía. Yo voy a renunciar a lo que Dios ha dado para mi vida. Yo no puedo depender de eso. Mi mirada, mi vista, mi yo tiene que estar conectado al Señor. La importancia de un liderazgo justo en una nación no puede ser ignorada. Cuando un líder está comprometido a dar el ejemplo de alguien temeroso de Dios, como dice Proverbios 2:29, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Así que por todas estas cosas hay unas victorias que tuvieron estos jueces, y los jueces que los menciono rapidito. Tuvimos a Otoniel de Judá, fue el primer juez, y tuvo victoria en el capítulo 3 versículo 9. Si más adelante usted desea que yo le dé ciertas victorias, las que voy a mencionar, me puede escribir y se las hago llegar, ya que las voy a mencionar rapidito. La primera fue Otoniel en el capítulo 3 versículo 9. Ado de Benjamín y el capítulo 3 versículo 15. Esos fueron los jueces y unas victorias que ellos obtuvieron. Está Samar en el capítulo 3 versículo 31. Débora de Efraín y Barú de Neftalí, capítulo 4 versículos 4 al 6. Gedeón de Manasés, capítulo 6 versículo 11. Tora de Asacar,
capítulo 10, versículo 1. Jair, capítulo 10, versículo 3. Jefté, capítulo 11, versículo 11. Iván, capítulo 12, versículo 8. León, capítulo 12, versículo 11, Abdón de Efraín, capítulo 12, versículo 13, y Sansón de Dan, capítulo 15, versículo 20, que fue la victoria sobre los filisteos. Así que las intervenciones milagrosas de Dios son evidentes a través de este libro de Jueces. Desde la temprana edad, la mayoría de la gente en el mundo cristiano se familiariza con los personajes de Gedeón y Sansón. Son los personajes que más nos hablan desde que estamos en la niñez, en las historias bíblicas de las escuelas bíblicas, los estudios bíblicos de niños o en las iglesias de niños. Son las historias que más se comentan. Gedeón fue uno de los instrumentos humanos que Dios escogió para liberar a los israelitas. Él se consideraba a sí mismo como el menor de la casa de mi padre, y usted lo puede ver en el capítulo 6 de Jueces, versículo 15. Pero Dios a menudo trabaja a través de personas que pueden ser considerados insignificantes. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo no sé mucho, yo no soy como fulana o como fulano, y es verdad. Tú no te tienes que parecer a fulano o a fulana, tú te tienes que parecer a Cristo. Tú tienes que ser tú. Y tú tienes tus habilidades, y tú tienes tus dones, y tú tienes tus recursos. Tú tienes tu potencial, tú tienes lo que Dios a ti te ha entregado. Tú no necesitas tener lo que Dios me ha entregado a mí porque Dios me lo entregó a mí. Yo no tengo que tener lo que Dios le entregó a mis pastores porque fue a ellos que se lo entregó. El don que ellos tengan, la habilidad que ellos tengan, los recursos que ellos tengan, lo que Dios le ha dado a ellos, fue a ellos por un propósito. Y no, yo no puedo creerme que yo soy menos que fulano o menos que fulana porque yo no tengo la habilidad que ellos tienen, porque yo no tengo el recurso que ellos tienen. Yo tengo lo que Dios ha puesto en mí porque Él sabe que yo puedo desarrollar con su ayuda ese don, ese potencial que Él ha puesto, esa habilidad, ese recurso que Él ha puesto en mis manos. Pero va a depender de mí que yo permita que Él lo desarrolle. Así que yo no me puedo considerar que soy insignificante, porque a cada uno Dios nos ha preparado, nos ha capacitado con algo para nosotros así juntos ser el cuerpo. No todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser pie. Quizá nadie quiere ser pie o quiere ser uña. Pero no todos podemos serlo. Hay unos que van a ser manos, otros pies, otros que van a ser ojos, otros van a ser boca, otros van a ser nariz, otros les toca los oídos. Así que cada uno va a hacer una función diferente, pero todos somos un cuerpo. Si todos vamos a hacer las manos, ¿cómo vamos a caminar? Si todos vamos a hacer los pies, ¿cómo vamos a poder ayudar con nuestras manos a aquel que lo necesite, que le extendamos esa mano? Si todos vamos a hacer boca, entonces ¿quién va a escuchar? Todos vamos a querer hablar, pero no hay nadie que quiera escuchar, no hay nadie que va a querer ver. Así que tú no eres insignificante. Si Dios te escoge y te dice, yo te voy a utilizar en esto, Él te va a preparar. Nuestro propósito es pedirle al Señor que yo pueda tener esa plena confianza en Él, que yo pueda desbordar mi alma por Él, que yo pueda derramar mi alma delante de Él para que Él haga conmigo como a Él le plazca. Al principio, Gedeón parecía que tuviera falta de fe, pero Dios llevó a cabo unos milagros para animarlo y fortalecer su fe. Y dentro de esos milagros fue los alimentos que puso sobre la peña, que fueron consumidos por el fuego, que salió de esa peña en el capítulo 6. Dios llevó a cabo la señal bien conocida, la del vellón, que está en el capítulo 6, versículo 36 al 40. Y la de 32,000 hombres que él tenía para ir a derrotar a los madianitas, lo hizo solamente con 300. No era la cantidad, sino era la calidad que él iba a cargar con él para poder vencer, porque no iba a ser él, sino el Señor el que iba a derrotar. Entre los personajes más conocidos del Antiguo Testamento se encuentra también Sansón y su flamante filistea Dalila. Y en Hollywood se han hecho hasta canciones, películas basadas en todas estas hazañas de Sansón, incluyendo hasta la manera engañosa en que Dalila timó a Sansón para que le revelara el secreto. Así que este dramático episodio final es bien conocido. Sansón derribó y destruyó el templo de Dugón,
haciendo que colapsaran los dos cimientos que los sostenían, muriendo en la acción y llevándose consigo a todos los principales de los filisteos. Él era un hombre con fuerza, con una fuerza increíble. Cargó las enormes puertas de Gaza, muchas millas cuesta arriba, y lo vemos en el capítulo 16. Y empujó y apartó las dos columnas que sostenían el templo pagano. Pero desafortunadamente tenía serias debilidades personales, incluyendo una falta de autocontrol y la inhabilidad de controlar sus pasiones. Sansón no tomó en serio las habilidades que Dios le había dado y como resultado pagó un precio muy alto. Y a pesar de sus debilidades humanas, a pesar de ellas, Dios pudo usar a estos individuos para salvar a su pueblo. A pesar, Dios no mira la debilidad que yo pueda tener, Dios no mira la falta que yo pueda tener. Él sabe que yo la tengo. Él sabe cuál es mi situación. Pero cuando yo le entrego mi falta, cuando yo le entrego mi debilidad, cuando yo le entrego mi problema al Señor, cuando yo le entrego mi duda al Señor, Él se va a encargar de bregar con todo lo demás. Él se va a encargar de trabajar en la área en la que yo necesito para que yo pueda cumplir lo que Él ha puesto en mis manos. El apóstol Pablo reconoció sus propias debilidades, expresándolas al exclamar miserable de mí, pero sabiendo también que a través del arrepentimiento Dios lo iba a perdonar y a utilizarlo para su servicio. Y usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25 y el capítulo 8 del 1 al 4. Así que al final del capítulo 21 de Jueces, ya casi al terminar este libro, en el capítulo 21 de Jueces, versículo 25, ¿verdad? Ya al final de este capítulo, de este libro, dice: en estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que parecía correcto según su propio criterio. Qué triste. Y referencias como estas se encuentran en Jueces 17, 18, 19. El inevitable resultado de los seres humanos haciendo lo que bien les parecía. Lamentablemente en eso estamos viviendo hoy. Hoy vivimos en un mundo donde, hay que decirlo, aún nosotros como cristianos a veces queremos actuar de esta manera. Queremos hacer lo que mejor nos parezca, lo que mejor creemos que es, y se nos olvida en preguntarle al Señor si Él está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Se nos olvida preguntarle a Dios si Él está apoyando esa decisión, si es su voluntad, si es lo que Él tiene escrito para mi vida, si es el plan que Él ha trazado para mí, si ese es el camino que Él tiene trazado para mi vida. Aparte de las instrucciones y enseñanzas de Dios, es desorden, confusión y muerte. La Biblia nos ha sido dada como una guía de la conducta humana y debería ser la base al fundar una sociedad. Proverbios 14, 12 y 16, 25 hacen un gran énfasis en este mismo punto. Dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque hay que tener mucho cuidado por dónde vamos, lo que hacemos, a lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos viendo, escuchando, hablando, a donde estamos poniendo nuestros pies y nuestras manos. Estos versículos no se repiten por casualidad, se repiten para asegurarse que estas verdades no sean ignoradas ni tomadas a la ligera. Y al estudiar estos dos ejemplos del Antiguo Testamento podemos aprender a no cometer los mismos errores. No podemos permitirnos fallar y caer en los mismos errores. Esta es una de las enseñanzas para mí fundamentales. La palabra está ahí escrita para que tú y yo aprendamos y no repitamos las mismas malas historias, los mismos errores, sino que nosotros podamos aprender de esos errores y nosotros no fallar, no caer en ello y poder cumplir y obedecer al Señor.
sobre todo, obedecer al Señor. Y podemos ver en 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 11, cómo nos exhorta a esto. ¿Qué lecciones podemos aprender del libro de Jueces? La historia del pueblo de Israel en Jueces es una cronología triste y lamentable de la incapacidad de aprender de los errores del pasado. Era un ciclo, yo lo tenía por aquí escrito. Es como un ciclo el libro de Jueces. Israel sirve al Señor. Israel cae en el pecado e idolatría. Israel es esclavizado. Israel clama al Señor. Luego Dios levanta un juez. Israel es librado y vuelve Israel a servir al Señor. Pero ¿qué sucede? Vuelve otra vez el ciclo. Israel vuelve y cae en el pecado de idolatría. Israel es esclavizado. Él clama al Señor. Dios levanta un juez, lo libra. Ellos sirven al Señor y vuelven otra vez. Es un ciclo. Ellos no parece poder entender que estaban repitiendo otra vez la historia de caer en el pecado, en la idolatría, caer en esos mismos errores. Muestra, ¿verdad? Este ciclo continuo del pueblo de Dios pecando y siendo infiel a Dios, siendo castigados y clamando por salvación. Misericordiosamente Dios cada vez enviaba un Salvador y los opresores eran derrotados, dándole un descanso a su pueblo. Pero a lo largo de los años, el mismo viejo patrón se repitió hasta que inevitablemente el pueblo fue invadido y duramente gobernado por sus enemigos. Ellos no podían entenderlo. Ellos pareciera que, no sé, se ponían algo en la vista que no podían ver, que estaban cayendo en el mismo ciclo all over again. Estaban repitiendo ese ciclo todo el tiempo, y volvían a caer y se levantaban y volvían a caer en el mismo ciclo. Las naciones de hoy en día deberían tener en cuenta y analizar lo que pasa cuando la gente rechaza las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia, y desobedece los mandamientos. Porque hoy en día, lamentablemente, el ser humano está cayendo en el mismo ciclo de los jueces. Está atravesando el mismo ciclo de los jueces. Sirven al Señor, pero caen en el pecado, caen en la idolatría, somos esclavizados por Satanás, pero le pedimos al Señor, Dios envía a alguien que nos hable, que nos ayude, salimos de ahí, somos restaurados, servimos al Señor, pero volvemos otra vez y lamentablemente está cayendo en un ciclo. Dios promete bendecir un pueblo que actúa de forma diferente. Acontecerá, Deuteronomio 28:1, que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Pero hay bien claro, es si pudiéramos ser un pueblo que actúa de esta manera, que escucha atentamente la voz de Dios, que guarda y pone por obra los mandamientos, que Dios lo va a exaltar a su tiempo, Dios lo va a bendecir, pero es solamente si nosotros podemos prometer que vamos a obedecer a Dios de esta manera. Todos aquellos que están dispuestos a aceptar las enseñanzas de la Biblia y a ponerlas en práctica serán bendecidos. Así lo demuestra el apóstol Santiago cuando fue inspirado a escribir: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. En Santiago 1:22. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no es solamente oírla, es hacer lo que dice la palabra, es vivir lo que dice la palabra. Y para terminar, desde Génesis hasta Apocalipsis, aquellas naciones e individuos que estuvieron dispuestos a someterse a Dios y a sus mandamientos, eventualmente fueron bendecidos. Y aquellos que rechazaron el conocimiento revelado por parte de Dios,
sufrieron penurias a nivel nacional y personal. Es un asunto de causa y efecto. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 128, 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Eterno, que anda en sus caminos. Dios nos creó como agentes morales libres. Él nos ha dado la capacidad de escoger. Y Él no nos va a obligar a obedecernos. Depende de cada uno rechazar el camino que es contrario a la verdad revelada en la Biblia, en su palabra. Es decidir con determinación seguir su palabra, su santa Biblia. Un buen punto de partida es aprender más acerca de las leyes buenas y beneficios de Dios, explorando nuestra sección de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de los 10 mandamientos que son nuestra base y son resumidos, ¿verdad que sí? Así que nosotros debemos de comenzar por esta parte, pero Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de escoger. ¿Qué tú escoges? ¿Qué tú vas a escoger hoy? ¿Vas a servir al Señor? ¿Vas a seguir sus caminos? ¿Vas a seguir, vas a depender completamente de Él y obedecerlo? ¿O vas a ser uno de los que rechaza y te unes al ciclo del libro de los jueces, donde el pueblo de Israel fallaba una y otra vez y se olvidaba que Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había atravesado por el desierto, que Dios, el que está en el cielo, el que vive en tu corazón, el que vivía en el corazón de ellos, los había, bueno, si es que estaba en el corazón de ellos, pero se supone que sí, igual que en tu corazón, que a veces se nos olvida que Él liberó, que Él te sanó, que Él te levantó, que Él te restauró. Y que hoy te está pidiendo que le des la oportunidad a sacarte de ese ciclo en el cual estás viviendo y el cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Comencemos, vamos atrás, vamos a los mandamientos, vamos a cumplir la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ámalo, obedece sus mandamientos y sal del ciclo en el cual has caído como el pueblo de Israel. Hasta esta, ¿verdad? Hasta aquí dejamos el estudio de hoy y te espero la semana que viene con nuestro próximo libro a estudiar, que vamos a entrar al libro de la gran Ruth. Así que te espero para que estés con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque hoy tú has hablado a nuestras vidas. Gracias porque hoy tú nos has dicho que es hora de salir del ciclo de jueces. Y es hora de entrar a la promesa. Es hora de entrar a tu bendición. Es hora de arrebatar lo que nos pertenece. Es hora de conquistar la tierra que nos pertenece. Es hora de alejarnos del pecado y caminar hacia tu voluntad. Es hora de agarrarnos de ti y no fijar nuestra vista en los hombres, sino nuestra vista en ti. Tú eres el dador de nuestra vida. Tú eres quien nos mantiene firmes, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado hoy compartiendo con nosotros del estudio de la palabra. Te esperamos la próxima semana.